Bueno, por lo visto esto no puede entrar por... Marité, ¿escucha bien, Marité? Sí, profe. Muy bien. Rosalía, ¿escucha bien? Sí, ¿Y Shirley? Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Perfectamente se le escucha. Muchas gracias. Buenas noches, Shirley. Bienvenida. Voy a insistir con los chicos. No, gracias, profe. Voy a insistir con los chicos en el grupo. Voy a salirme un momento porque veo que están muy poquitos. Sí, hace falta que se integren más, sí, sí. Sí, voy a salir y voy a insistir en el grupo con los chicos. Bueno, entonces ahora vamos a entrar en algunas definiciones de sociología jurídica. Tomen nota de estas definiciones, porque con estas definiciones vamos a concluir lo que podría ser la unidad 1 de nuestro programa. Les voy a mostrar la unidad 1 de nuestro programa. Si ustedes todos tienen el... Vamos a pasarle a esto. Lo que se llama lección 1, introducción contenidos. Con esta clase de hoy vamos a completar esta introducción, ¿cierto? También ustedes tienen en su compu el libro de Derecho de Fosito, y comiencen a leer un poco eso, aunque sea página a página. No digo que lean todo, pero lean, por ejemplo, el resumen y la introducción. Y ahí también van a encontrar estas definiciones y contrástenlas. Es decir, vean la coincidencia y vayan fijándose con claridad qué es cada una de estas definiciones. La primera es persona social. El ser humano es una persona social. Aristóteles, el gran filósofo griego, decía: el hombre es un ser político que vive en sociedad, en interacción con otras personas. Cierra la cita. Ejemplo: las familias, las amistades, los colegas de colegio y de estudio a todos los niveles que uno haga, los compañeros de trabajo, las organizaciones sociales y políticas. Podemos agregar, si uno va, por ejemplo, a alguna actividad religiosa, ciertos días de la semana, ese también, con esas personas que asisten a los cultos, uno interactúa, uno habla. Y entonces eso me da a mí el perfil de una persona social. Lo contrario a esto sería un hombre aislado, como que vive en una isla. Y en verdad no ocurre muy frecuentemente eso. Estaba leyendo con este asunto de la cuarentena, estaba viendo una noticia de Alemania. Vean lo que pasaba. En Alemania hay numerosas personas de tercera y cuarta edad. Allá es algo cultural, la familia a cierta edad no le atiende, vamos a decir, a su abuelito, a su bisabuelo, etc. No, lo lleva a una especie de residencia de personas de esa edad. Y ya ahí el abuelito tiene los recursos para vivir, viven bien, pero ya apartados de sus familias.
Otros, digamos que tienen buenas jubilaciones, tienen su apartamento, su casa, pero viven solos. Viven solos. Nosotros tenemos todavía, se va perdiendo con el tiempo, la costumbre de atender a nuestros papás, a nuestros abuelitos y a personas de edad. Significan para nosotros algo importante en nuestra vida. Justamente este modelo neoliberal nos va haciendo máquinas, nos va quitando lo que es la parte subjetiva, nuestra psicología, nuestros sentimientos, y lo que esperan de uno, por lo menos el ámbito empresarial o el ámbito del trabajo corporativo, es que rindamos, que trabajemos, y ya cuando llegamos a un punto en que tenemos ya dificultad de trabajar, ahí nos sacan de la, porque ya no somos más, no producimos más. La clave es producir. Este es el modelo. Entonces vean que se configura una sociedad muy, muy terrible, muy, muy competitiva. Pero por eso yo decía, si todavía aquí nosotros vemos que en nuestro país hay una conciencia de solidaridad para ayudar a aquel que necesita, aquel, digamos, que es vulnerable a condiciones graves, ayudar, unirnos para ayudar. Ese es un valor, digamos, extraordinario, formidable que tenemos todavía. En otras sociedades ya muy competitivas, eso va desapareciendo. Como le contaba estos ejemplos que, por entonces había algunas residencias en Alemania en que se morían las personas de edad y no venía a retirarle, ¿no? Sus parientes no venían a retirarle. Entonces eso es terrible, muy terrible. Uno no es solo trabajo, a eso es que quiero ir. Uno es también sentimientos, es solidaridad, es apego, querer a su familia. Y eso tiene que ser desde que nazco hasta que muero. No que a cierta edad ya porque no soy productivo me dejen en una casa de asilo. Tomar en cuenta entonces el concepto de persona social, pero persona social aquí en nosotros. Porque este concepto de persona social en Alemania, digamos, o en otros países, digamos, donde lo central es la producción, el lucro, ganar dinero, etcétera, etcétera, puede que no sea tan buena eso de interacción con otras personas, a lo mejor no les va a gustar tanto. Por eso, tengan en cuenta cómo se da este concepto de persona social ahí donde ustedes viven. Es la pregunta. Anoten la pregunta. ¿Cómo este concepto de persona social se da donde vivo yo? ¿Con quiénes más me relaciono? Ese mundito de apego que es maravilloso, ¿cómo está funcionando? Segundo concepto, socialización. ¿Podrías repetir la pregunta, profesor? Sí. Acabo de definir el concepto de persona social, ¿no? Acabo de definir. Pero en nuestro país, ya le digo, en otro país puede que este concepto no sea tan válido porque son otros los valores culturales que rigen en la vida social. Nosotros todos estos conceptos tenemos que llevarlos ahí donde vivimos y en nuestro país. Entonces la pregunta es, ¿cómo se da este concepto del hombre es un ser político, vive en sociedad en interacción con otras personas, con mi familia, amistades? ¿Cómo se da eso ahí donde yo vivo? Eso nomás es. Usted ya escribió en el primer trabajo algo sobre la definición de la relación de sociología jurídica, ¿no? Quedó ya eso. Sí. A eso amplíele la definición de persona social, como es en su medio, en su barrio.
es frecuente. Por ejemplo, aquí todavía en Encarnación, los días de verano, ¿no? Los días de verano, se sale a la vereda a tomar tereré, a conversar a la hora de la tarde, debajo de un mango huipe. Eso es muy nuestro, es una forma de ser nuestra. Y nos pasamos, digamos, el vaso de tereré uno al lado de otro. Probablemente después de esto va a acabar eso. Incluso dicen, ni siquiera los cubiertos, las vajillas y eso de que usted que no use la otra persona. O sea, vamos a ir viviendo ya, digamos, con temor a contagiarnos. Entonces, ¿cómo se da este concepto de persona social? Ahí donde usted vive. ¿Entendió? Sí, profesor. Bueno, tomen nota. Ahora viene el concepto de socialización. La socialización es un proceso. Proceso quiere decir que son paso a paso, que pueden durar años o pueden durar pocos años. Entonces es un proceso de educación en valores. Valores es eso que yo acabo de mostrar. La solidaridad es un valor. El amor al trabajo es otro valor. El respeto a la otra persona es un valor. La pertenecer a organizaciones sociales, digamos, de servicio a la comunidad, es un valor. Digamos. Entonces, educación en valores para ir creando interacciones y apegos, o sea, relacionarse con las otras personas. ¿Para qué? Con el fin de integrarse y adaptarse al grupo social al que pertenecemos. ¿Se dan cuenta? Muchas veces vamos a decir que al terminar este semestre, ustedes ya aprueban todas las materias, están en el segundo semestre. Y al comenzar ya el segundo semestre, venga un estudiante que no había hecho el primer semestre y se integra, digamos, al grupo de ustedes. Entonces, ese estudiante nuevo tiene que hacer un proceso de adaptación a la cultura que tiene el grupo, este grupo nuestro, y en la medida que él se adapte, irá perteneciendo, y ustedes le van a reconocer como otro más de su grupo. Entonces, una socialización, que es el aprendizaje de los valores, de las costumbres y de la cultura de ese lugar, se inicia en el seno familiar, en nuestra familia. Y según las edades, desde que es bebé, pasando a niño, va realizando un aprendizaje social en las diferentes instituciones que tienen una función educativa. Pero también pueden haber instituciones religiosas, instituciones artísticas, diferentes instituciones que la sociedad va creando para que uno desarrolle sus potencialidades personales. Vi que entre ustedes hay personas del arte, de la danza, de la escritura, vocacionales también, vocacionales, que tienen habilidades vocacionales. En las diferentes instituciones que se crean, uno va aprendiendo eso. Las personas que tienen el papel influyente en los niños son los padres de familia y parientes cercanos, tíos, primos, etcétera, etcétera. Ya con más edad, el joven, aparecen los maestros de escuela en el colegio, primero en la primaria, después en la secundaria y después en la universidad. Pero también son sitios de socialización, el lugar de trabajo, la religión, los clubes de fútbol del barrio, las actividades artísticas, los partidos políticos,
y fundamentalmente los medios de comunicación social. Vea este instrumento que estamos usando del Zoom y toda la tecnología de educación a distancia, es un instrumento de socialización, pero tecnológico. Es comunicación tecnológica, social tecnológica. Cuando es directamente con la familia, es en la conversación, en el diálogo. También con cuando a veces los padres reprenden al niño, vea, tú hiciste algo que no es bueno. Entonces le reprenden. Y el reprender es educativo, para aprender uno lo que no tiene que hacer, ¿cierto? Lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. A medida que avanzan las etapas de aprendizaje social, la persona adquiere la personalidad social. Acá hay otro concepto, personalidad social e identidad propia. O sea, esto responde un poco a la pregunta, un aspecto de la pregunta, ¿quién soy? Anoten un poco, ¿quién soy? Se responde de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, a veces me pregunta usted, defínase usted, o me define otro, me dice Arqui. Entonces toma de mí solamente el aspecto profesional. Otro me dice educador, ¿cierto? Otro me dice, que me dicen mucho también, es, ¿cómo es que me dicen a mí? Ah, investigador. Entonces, cada uno ve como un pedazo de mí. Haciendo una especie de metáfora, uno ve mi cabeza, otro ve mi mano, otro ve mi nariz, es decir, como pedazos míos, porque yo soy todo eso, sino que en el desarrollo de mi vida, a lo mejor fui tomando más énfasis, más importancia en algún aspecto, en este caso académico, que daba más conmigo y en el cual yo me sentía mejor. Y por eso desarrollé más esa dimensión. Y a la larga, uno tiene lo que se llama su identidad. Identidad. Y todos tenemos que ir logrando nuestra identidad. Ese es un proceso también. Es un proceso, como ves, de mucha complejidad. Y es clave la identidad porque uno se hace referente de algún aspecto de su conocimiento o de su carácter. ¿Por qué decimos a veces es un escritor? Es un gran pintor. A ver otra. Por ejemplo, un carpintero. Un vecino, tenemos un carpintero que hace muebles de calidad. O sea, no es vaíno, sino a él lo reconocemos. Si queremos algo de calidad en madera, mueble, le llamamos a él, ¿cierto? Entonces uno se hace referente de excelencia de un aspecto. Y entonces por eso, ustedes mismos ya dijeron, algunos gustan aspectos artísticos, otros aspectos vocacionales o aspectos de trabajo. Pero en aquello en que uno, y en este caso, su vocación para ser arquitectos y arquitectas, tiene que ser vivida con mucho interés, con pasión, pasión, o sea, darle con todo y aprovechar todo. Muy bien lo que hicieron al escuchar a estos escritores, fantástico. Y yo mismo les invito, creo que ya la señora secretaria les habrá invitado, mañana a las 18:30 hay un conversatorio también sobre los impactos que hubo en Encarnación con referencia a la inundación de la Villa Baja.
Y ahí vamos a conversar sobre estudios que ya se han hecho aquí en Encarnación, o también otros investigadores. Por ejemplo, está un mexicano, y varios argentinos, hay un brasilero, y estamos también nosotros. En el caso, la investigadora que es de la carrera de Derecho también, Jacqueline, y yo también que dirigí el proyecto en el año 2017 sobre los asentamientos de relocalizados. Y bueno, hicimos ese trabajo, se publicó parte, pero una actividad que tiene que hacer el investigador está constantemente contando lo que hizo como resultado de su investigación. La investigación solamente culmina cuando uno comunica, cuando hay otros que se enteran de su trabajo, y también cuando se publica en alguna revista o en alguna compilación, una compilación de artículos sobre ese tema. Y entonces eso va a diferentes partes del mundo, vamos a decir. Y en especial, ojalá, despierte también en la ciudadanía sobre ese tema interés y se profundice eso. Sobre ese trabajo que hicimos sobre los relocalizados, cómo están los relocalizados en sus viviendas. Ya ahora, una profesora de trabajo social me dijo que con sus alumnos, y en especial había uno que quería continuar más ese trabajo que yo hice. Entonces yo le hice llegar todo lo que tenía, porque gracias a que continúan esa investigación, iremos sabiendo más sobre el tema en estudio. Y ojalá, como siempre le he dicho de la primera clase, de entre ustedes salga también algún estudiante que se vea movido por la investigación y a quien, con todo gusto, no solo yo, sino también otros profesores y el CIDUNAE, el centro de investigación que tenemos, la UNAE, va a tener a su disposición la asesoría, la orientación y la tutoría para llevar adelante sus curiosidades, sus ideas, y que se vuelven en documentos para compartir. Ahora viene la palabra estatus. Esta es una palabra originalmente del inglés, pero al pasarla al castellano se le agregó la E ahí, estatus. Se refiere a la condición social, económica, cultural que alcanza una persona dentro de un grupo social donde vive, ocupando así un lugar preferente en su sociedad. Entonces, acá yo tomé el aspecto de lo mejor que puede tener una persona que logra el reconocimiento. Acá hay una palabra que tenemos que incorporar, que logra el reconocimiento de sus pares, o sea, de sus familiares, de sus amistades, de sus colegas profesionales. Cuando uno es reconocido, adquiere un estatus. Y para eso, las diferentes profesiones tienen estatus social, económico, un millonario, vamos a decir, pero puede haber una persona de bajos recursos, pero de gran talento, como voy a mostrar enseguida ejemplos, y que son modelos, ejemplos de vida para los más jóvenes y para toda la ciudadanía, incluso el mundo. Y culturales, grandes artistas, brillantes, digamos, en la danza, en la guitarra tenemos grandes artistas, en la literatura, en la pintura artística. Y ya tenemos también arquitectura paraguaya, hermosos edificios que van
dándole perfil urbano a nuestras ciudades. Entonces es la condición social, económica, cultural, que alcanza una persona dentro del grupo social donde vive, donde es reconocido, honrado, y es una palabra muy linda, honrado, ocupando así un lugar preferente en su sociedad, con una conducta honesta, una conducta moral intachable. El estatus da un poder personal. Aquí anoten la palabra poder personal, que es la capacidad de controlar, modificar, decidir e influir en la conducta de otra persona. Un ejemplo puede ser el maestro. Sí, el maestro. Y en todos los lugares siempre hay la persona que adquiere, digamos, ese poder personal. Este concepto expresa en sí mismo gran potencialidad. Hacer que el otro haga lo que yo quiero, cuando quiero y como quiero. Claro que este sería, digamos, un autoritario. No es así. Uno comparte, así como estamos haciendo nosotros, comparte primero las ideas, los conceptos, y luego dan unas orientaciones para que cada uno exprese su creatividad. Pero si yo exijo que otro haga lo que yo quiero, le estoy imponiendo. Y no está bien que se imponga. Ejemplo, votar por mi candidato político. Muy frecuente en nuestro país. Asimismo existe el poder social. Ese poder individual, personal y poder social. Anoten esto. ¿Qué es el carisma? Carisma es esa fuerza interna, espiritual, que tiene la persona, que hace que atraiga, bien, la palabra es buena, la personalidad, la atracción personal, el poder de convocatoria que disponen algunos líderes. Y acá puse una lista grande: Papa Francisco, Nelson Mandela. Busquen esto un poco en su Google, quiénes son estas grandes personalidades. El Mahatma Gandhi de la India, Jesucristo, Buda, Mahoma, San Francisco de Asís. San Francisco de Asís. Maravilloso, santo, digamos, de la naturaleza. Tiene una frase, una oración maravillosa que: Señor, hazme instrumento de tu paz. Y bueno, y ahora viene, otra vez se va a acabar, y vamos a hacer enseguida la parte. Bueno, entonces, tenemos el concepto de desigualdad. Es la situación social, económica, política y cultural diferenciada en cuanto a oportunidades y recursos existentes entre los ciudadanos. ¿Cuál es la situación de desigualdad en el Paraguay? Una pregunta que le hago. Movilidad social es el proceso económico de movimientos poblacionales que se trasladan de un nivel, vamos a decir, a otro, gracias a su personalidad, a su conocimiento, a sus méritos. Y entonces, las migraciones forzadas, por ejemplo, del campo a la ciudad o de un país a otro, es una movilidad social. Y para terminar, el ejercicio es la primera etapa, tuvo su título, su fecha, y ahora ponen nombre, fecha. Al informe que ya hicieron del impacto del virus en la comunidad, ensayen una conectividad con factores de contexto nacional e internacional que responda a la pregunta: ¿qué hay de fondo en este ataque masivo de la pandemia? Les doy un enlace del filósofo Edgar Morin, que escribe su comentario sobre la pandemia actual, y quisiera que una vez que capten eso y comprendan, relacionen con su escrito. ¿Alguna pregunta? Con respecto al ejercicio, Rosalía, Marité, Tamara, Alfredo. Profesor, Sí, esta placa que está acá de ejercicio, ¿usted va a levantar en el Classroom, sí, en la plataforma? ya está.
Ya está. Ya está. Para poder seguir las instrucciones. Sí, sí. Sí, ya está. Y Edgar Morán sabe que es un filósofo extraordinario. 98 años tiene. Y van a ver que da conferencias todavía maravillosas. Pero acá dice Edgar Morin, Sí, profesor. la pronunciación nomás en francés es Morán, pero se escribe Morin, entonces. Morán, exactamente. Muy bien, muy bien. Y Profe, sí, esto es con respecto al informe que te mandamos con el cuestionario, ¿no? sí, sí, por Sí. supuesto. Sí, por supuesto. Es que todo se va a ir Bueno, uniendo, Araceli. Ahora estamos, digamos, comenzando con algunos conceptos, pero después se van conectando todo. Y la sí, entiendo. práctica de conexión la van a hacer en su propio ejercicio. Y cuando ya tengan, volvemos a leer acá y ahí yo ya les comento. Profesor, Sí, Yami. dice que de fondo en este ataque masivo de la pandemia sería en el contexto nacional o Nacional, mundial o... internacional también. Internacional, eso Ok, también. Porque detrás de esto, después voy a darle otras lecturas, hay toda una, habrá visto que hay una guerra comercial de los grandes sí, países. sí, En el medio está la pandemia. Pero entiendo. vamos a Bueno, adelantar. Al final nosotros somos los que sufrimos, pero otros son los que están moviendo, digamos, la dinámica social. Pero cuanto tal más cual. vamos de esto, vamos a poder protegernos mejor. A eso vamos. Con el conocimiento vamos a encontrar la forma de que podamos nosotros salir adelante. Y no que nos lleven de aquí para allá. Digamos. Un poco eso es. Y es nuestra Sí, condición de eso. universitarios. Seres libres. ¿Algo Gracias, otro? profe. Y bueno, con esto concluye. Les felicito por haber estado en esta segunda clase. Y pueden prender sus cámaras. Queremos sacar una foto porque nos piden también a nosotros. Excelente. Entonces, feliz noche y ojalá mañana a las 18:30 participen del foro que también les invité. Que van a estar personalidades de gran talento de diferentes países para compartir. Una gran fortuna es que tengamos este instrumental porque con mucha facilidad hablamos con cualquier país del mundo, con cualquier personalidad. No se asuste nomás, profesor, por las fotos y los videos personales de cada uno, sobre todo el mío, ¿verdad? Pues las chicas y las compañeras son todas muy lindas. Oh, sí. Los feos somos los hombres, no. Yo me incluyo también para que no se asusten de mí, ¿no? Me incluyo también. Porque, profesor, porque el hombre es como el oso, cuanto más feo, más hermoso. Parece interesante su reflexión, No es ningún pensador, pero acá a la vuelta de mi casa no más suelen. No, no, fantástico, fantástico. Buen humor. Hay que tener buen humor para disfrutar. Sí, señor. Un gran saludo a todos y feliz tarde también. Araceli está por dormir. No, no, no. Gracias, Dándole mucho profe. en la cabeza. Hay que ponerle buena vibra. Así es. Sí, compañero.